Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de vocabulario filosófico. En primer lugar, quisiera mostrarles que puse un archivo en PDF que estaba titulado Tarjetas y me estoy refiriendo a esto que tengo en la mano. Son en total 8 paginitas. Cada una de estas tarjetas tiene una dimensión de 10 centímetros por 7. 10 por 7. Y está en primer lugar los verbos transitivos. Están aquí verbos que denotan propiedades o estados. Está ahí la lista y con ejemplos. Tenemos la otra tarjeta de verbos transitivos de acción o proceso. Continúa la lista acá atrás y nuevamente con ejemplos. Luego tenemos dos tarjetas más para el objeto directo. ¿Sí? Fíjense, el complemento directo. Está ahí la estructura de la oración. Verbo transitivo, objeto directo más objeto indirecto. Acá la continuación. Y una cuarta tarjeta que es también de objeto indirecto, pero está ahí otra construcción. Bueno, es objeto indirecto, verbo intransitivo, sujeto. Y acá continúa. ¿Sí? Bueno. A ver, entonces, el objetivo de ponerles a ustedes este archivo es para que quien voluntariamente desee puede imprimir y tenerlo en el bolsillo. ¿Sí? Yo tengo aquí esta fundita, no sé si es un poco, donde calza perfectamente esto. Y el objetivo del plástico es para que cuando ustedes sostengan con la mano, con los dedos, no se manche. A veces la tinta de la tarjeta con el roce de los dedos se pierde, si es que no es tinta láser, como puede ser simplemente las... A ver, ya, Cristel. A ver. Bien, ya le puse Cristel, bienvenida. Y ustedes puedan utilizar esto, por ejemplo, cuando están esperando el bus en la calle o haciendo cola en el supermercado, se dan unos minutitos y se familiarizan con los verbos transitivos y con los verbos que funcionan con objeto indirecto. Obviamente no hace falta memorizarse esto, pero sí creo que es un material que les va a servir de ayuda. Entonces les animo, les exhorto a que se animen a imprimir esos archivos y tenerlos a la mano, para que ustedes estén llevando consigo y repasando, dándose un recordatorio de esa lista de verbos. Bueno, he puesto otra tarea, ¿sí? A ver, Tania, bueno. Tania, bienvenida, ya está en la lista. Bien. A ver, sí quisiera dar un repaso a los verbos transitivos. Verán. A ver, otro par de documentos que subí a ley virtual son aquellos que tienen que procesar. El primero está titulado Análisis Gramatical. ¿Sí? Tienen que bajarse del e-virtual. Este resumen contiene 10 páginas
y se complementa con esta tabla que está aquí. Dice el resumen de los casos, ¿sí? Y está aquí acusativo, dativo, ablativo y genitivo. Entonces, por favor, esto es el contenido de estas dos columnas están aquí en las tarjetitas, ¿sí? Entonces, sí quisiera dar una revisión de los verbos transitivos para que ustedes se vayan familiarizando con esta clasificación. Supuestamente es exhaustiva. Esto está tomado de, a ver, debe ser de la gramática manual, no está en la básica, ¿sí? A ver, verbos, si tienen ustedes impresos, les pido que tengan a la mano para que vayan siguiendo. Verbos causativos. A ver, estamos... no voy a escribir en el pizarrón la subclasificación, solamente la mayor. A ver, verbos causativos. Están ahí ejemplos. Por ejemplo, secar, ¿sí? A ver, Pamela, deme un objeto directo que vaya con el verbo secar. El zapato. ¿Secar qué cosa? El zapato. ¿Ya? Muchas gracias. Verbos de creación o efectuación. A ver, Cristian, deme un objeto con el verbo bordar. Santiago, ¿Podría ser una chompa? ¿correcto? No. Bien, gracias. ¿Sí? Verbos con objeto afectado. Por ejemplo, reparar, Leslie, reparar. Un reloj. Correcto. Muy bien. Verbos de afección. A ver, odiar, Elian, a ver, no, perdón, Estefanía. Odiar. Odiar jugar. Perfecto. Verbos de percepción. Oír, Tamia. Música. Perfecto. Verbos de pensamiento. Por ejemplo, deducir. Alex. Deducir. Deducir una proposición. Correcto. ¿Sí? Vamos. Verbos de lengua o comunicación verbal. A ver. Veamos. Explicar. A ver, Nancy. Explicar. Un lenguaje. ¿Ya? Muy bien. Vamos, verbos de voluntad. Apetecer. Estefanía. Apetecer. La comida. ¿Ya? Muy bien. Verbos de transferencia. A ver, robar. A ver, Paula. Robar. Una televisión. ¿Ya? Muy bien. Adquisición o pérdida.
Comprar. Kevin, comprar. Unos dulces. Muy bien. Emisión. Por ejemplo, soltar. Alison, soltar. Soltar un esfero. Ya, muy bien. Movimiento. A ver, traer. Tatiana. Las llaves. Muy bien. Verbo de fase. Por ejemplo, finalizar. Byron. Finalizar sesión. Correcto. Verbos instrumentales. A ver, es cepillar. Denis, perdón, Denise. Cepillar. Los dientes. Muy bien. Ya. Esos son transitivos de acción. Pero sabemos que también hay transitivos de propiedades o estados. ¿Sí? A ver, vamos. Primera categoría de causa. A ver, provocar. Erika. Provocar un accidente. Muy bien. Influencia. A ver. Forzar. A ver, Luis. Forzar a leer. ¿Forzar a leer? No. Recuerden, estamos en el... Verán, una de las características del verbo transitivo, característica definitoria, es que se construye con un objeto, con un complemento que se llama de objeto directo. Forzar una puerta. Eso sí. Recuerden, se llama directo porque va sin preposición. Y obviamente la excepción es que si es que el objeto directo es una persona, ahí lleva la preposición a. Entonces, forzar la puerta, eso es objeto directo. Gracias, Luis. Bien, avanzamos. Ya, vamos. Verbo de afección. Respetar. A ver, Joana. Respetar a lo ajeno. A ver, repita otra vez. Respetar lo ajeno. Ya, sin preposición a. Ya, muy bien, gracias. Bien. Percepción. Recordar. Alexandra. Recordar. Un paseo. Muy bien. Pensamiento y juicio. A ver, conocer. Nicole. Un tema. Muy bien. Ahora, expresión. A ver, aclarar. Lisbeth. La tarea. Bien. Existencia. A ver, por ejemplo, esto es el verbo. A ver, los ejemplos de aquí son un poco complicados. El verbo haber. Y aquí en la tarjetita está el ejemplo. Hay tiempo. ¿Sí? Hay tiempo. ¿Ya? Por favor, este verbo es transitivo y la palabra tiempo es objeto directo. ¿Sí? Entonces preguntamos, ¿hay qué cosa? La respuesta es tiempo. ¿Sí? Y este objeto directo puede ser reemplazado por lo. Entonces, lo hay. ¿Hay tiempo?
lo hay. Sí lo hay. ¿Sí? Bien, objeto directo. Bien, avancemos. A ver, presencia o manifestación. María, ofrecer. Ofrecer una ofrenda. Muy bien. Verbos modales. Ahí está. Por ejemplo, merecer. Milena. Perdón, Marcelo, ¿con qué verbo? Merecer. Un premio. Muy bien. Ordenación espacial o temporal. A ver. A ver, el verbo seguir en el sentido de orden temporal, por ejemplo. Yomaira. Profe, no le escuché. El verbo seguir. Por favor, todos quiero que tengan su respuesta y obviamente solamente contesta a quien le nombro. Pero quisiera que todos hagan el esfuerzo por imaginarse un objeto con esos verbos que estoy indicando. A ver, seguir. La lectura. Perfecto. ¿Ya? Medida. Verbos de medida son medir, pesar, durar, costar, tardar, valer. ¿Sí? A ver, Leonardo, con el verbo valer. O con el verbo costar. Costar. Costar la chompa. No, no. La chompa es sujeto. La chompa cuesta. Continúe. La chompa cuesta. Verá que el verbo es de medida. Entonces, el objeto directo tiene que ser medida. Costar. ¿Cuánto? Diga. La chompa cuesta. $10. Eso. A ver, verán. Verbos de medida son verbos transitivos. ¿Sí? Por favor, tomemos en cuenta esto. El verbo es costar y se puede cuantificar. Por eso es verbo de medida. Puedo decir cuesta mucho, poco, bastante. Puedo decir $1, 4 centavos, etc. ¿Sí? Bien. Verbo transitivo y $10, que es objeto directo. Esto es importante. A ver, otro ejemplo con el verbo medir. Hablemos, por ejemplo, de la estatura de una persona. ¿Sí? A ver, Tania, medir. 1,50. Perfecto, ¿ya? 1,50 no es complemento circunstancial de distancia o es objeto directo y el verbo medir es transitivo. Los verbos de medida son verbos transitivos. ¿Sí? Ahí tienen una lista de unos pocos. ¿Sí? Veamos, proporción. El doblar. ¿Sí? A ver, Cristel, doblar. Una viga. ¿Doblar qué? Una viga. Doblar una vida. Viga. Viga. Doblar una viga. Pero una viga no se dobla.
Se puede cortar, se puede romper, quebrar, podrir, pero doblar una viga no me parece... ¿Oí bien? ¿Viga? ¿Dijo esto, Cristel? Sí. Ay, pero viga es como una especie de un pilar que se puede poner en una construcción, o parada u horizontal, pero doblar una viga. Es que las vigas son... Terremoto. Ah, ya, ok. Entonces, sí, Sí se doblan las vigas, Marcelo, con herramientas. ya, puede ser, pero no las de madera, una viga, si es que es tal vez de metálica, ahí sí. Pero de madera sí, como Marcelo, ¿cómo dan formas a los muebles? Ah, ya. A las camas. Bueno, a ver, pero ya comprendo, está muy bien. Gracias, Cristel. A ver, vamos. A ver, verbos de atribución o caracterización. ¿Sí? A ver, representar. Brigitte. Honradamente. No, eso no es objeto directo. Eso es adverbio, complemento circunstancial. Brigitte, hágase la pregunta, ¿representar qué cosa? O representar a quién, si es que es persona. Pero, Al teniente. ¿perdón? Al teniente. Eso, ¿ya? Ahí sí. Bien. Posesión. A ver, pongamos... A ver, poseer, ¿ya? Bien, vamos, segunda vuelta. A ver, Cristian, con poseer. No. A ver, Alex. Poseer riqueza. Perfecto. Ya. A ver, verbos de continuidad o mantenimiento. Por ejemplo, guardar. Leonardo. Guardar. Denise. Sí, profe. No le escuché, profe, se me cortó. ¿Cuál era el verbo? Guardar. ¿Un recuerdo? ¿Ya? Verbos de ubicación que además expresan extensión. Por ejemplo, atravesar. ¿Sí? Pamela. La calle. ¿Sí? Ya. Bien. Esos son verbos transitivos de estado. ¿Sí? Y si es que es transitivo, tiene que llevar objeto directo. Otros son objetos indirectos porque necesitan una preposición. ¿Sí? Recuerden, transitivo, el adjetivo transitivo viene de tránsito y tránsito significa un paso. ¿Sí? Algo sale del sujeto y se transmite al objeto, sin preposición, con la excepción de las personas que están haciendo de objeto directo. Bien. Ahora, vamos a ver, verán, entonces, hemos revisado estas dos tarjetitas y ambas están a dos lados, ¿sí?
Tengo aquí otras 2 tarjetas más para objeto indirecto, pero esto vamos a dejar para después. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda? Entonces, lo que hemos hecho es dar ejemplos de verbos de los que están aquí en la primera columna. ¿Sí? Objeto directo. Objeto directo. Dice con verbo transitivo que expresa acción o estado. ¿Ya? Bien, vamos a dejar esto para más luego. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Verán. Ahora voy a leerles ejemplos de este texto, análisis gramatical. Deben tener ya impresas estas 10 páginas. Si tienen a la mano, por favor, tomen la número 2, ¿sí? La página 2, y más o menos a la mitad está verbos intransitivos. Veamos. Les voy a leer la lista para que simplemente nos demos cuenta de que el verbo intransitivo tiene un significado completo sin necesidad de añadir ningún complemento, a diferencia del verbo transitivo. ¿Sí? El verbo transitivo, el significado, el contenido del verbo transitivo está pidiendo, requiriendo un objeto que complemente el significado del verbo. Caso contrario, no entendemos. ¿Sí? En cambio, el verbo transitivo por sí mismo tiene un sentido cabal. ¿Sí? Ejemplos, por ejemplo, acampar, ¿sí? Acudir. Acudir es como acercarse a alguien. ¿Sí? Yo puedo acudir a la iglesia, puedo acudir al juzgado. ¿Sí? Entonces, es un verbo de movimiento. Pero uno es el que se mueve. No es que mueve otro objeto, uno mismo se va, ¿sí? Camina. Aparecer. ¿Sí? A ver, les voy a pedir ahora que ustedes me den el sujeto de estos verbos intransitivos. Un ejemplo de un sujeto que puede ir, realizar la acción que está expresada con estos verbos. O estar en el estado que expresan estos verbos. ¿Sí? Verbo intransitivo. Entonces, yo les doy el verbo y ustedes me dan el sujeto. A ver, ejemplo. Aparecer. Digo, el ángel se apareció. ¿Sí? O el ángel apareció. ¿Sí? Es decir, las llaves aparecieron. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo les doy un verbo intransitivo y ustedes me dan el ejemplo de un sujeto con ese verbo. ¿Sí? ¿Está clara la consigna? Les pongo un segundo ejemplo, ¿sí? Les doy el verbo arder, arder. Y la respuesta, perdón, la respuesta es el fuego arde o la casa arde. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? El suelo arde. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se comprende el ejercicio que vamos a hacer? Sí, profe. Muy bien. Vamos a arreciar. ¿Sí? A ver, Lisbeth, arreciar. Profe, ¿qué significa eso?
A ver, de ustedes sabe qué significa arreciar? ¿Cómo hacerse más violento? ¿Sí? ¿Ejemplo? No sé si se puede conjugar como arreció. Eh, no, es que no quedaría, Marcelo. Ya, yo les podría decir, el viento arrecia. ¿Sí? Se hace más fuerte. ¿Sí? A ver, Lisbeth, ayunar. Yo desayuno el desayuno. No. No le dije desayunar, le dije ayunar. Por eso, yo ayuno el desayuno. Pero, querida Lisbeth, estamos hablando de cambiamos de Ah, ejercicio. El verbo intransitivo no tiene objeto directo. No puede ya. decir ayuno el desayuno. Semana Santa. Verá, lo que yo le pedí, verá, les estoy pidiendo ahora el sujeto. ¿Sí? Ya es una oración completa, simplemente sujeto más verbo intransitivo, punto final, nada más. Con eso ya tenemos una oración. Yo les doy el verbo, ustedes tienen que añadir un sujeto que vaya con ese verbo, ¿sí? Entonces, ayunar, deme el sujeto. Lisbeth. Profe, ya me perdí. La comida. No, pues querida, usted está pensando en que ayunar, Profe. está pensando usted en este modelo. Sí, verán, para encontrar el sujeto tenemos que hacer otra pregunta. ¿Sí? ¿Ya? Verán, la pregunta, y eso va entre signos de interrogación, tenemos que, quiero saber quién realiza la acción o quién está en el estado que está expresando este verbo. Este verbo puede ser lo que sea, ¿eh? Aquí estoy hablando en general. El sujeto es el que realiza la acción o está en el estado expresado por el verbo. Utilizamos este pronombre cuando es persona y este otro cuando es objeto inanimado. ¿Sí? Bien, entonces, si les doy el verbo ayunar, ustedes pregúntense, ¿quién ayuna? Puede ser, ¿quiénes ayunan? O, obviamente, los objetos inanimados no ayunan. La computadora no ayuna. Una mesa no ayuna. Tiene que ser una persona que no coma. ¿Sí? Podría ser un animalito. Tenemos en la casa un gato, un perro. Ellos también pueden ayunar. Si es que no me acuerdo de ponerles la comida de mañana y les doy a mediodía. Entonces, ayunaron la mañana. ¿Quiénes ayunaron? Los perros. ¿Quién ayunó? Pitufa o el Foxy. ¿Sí? Entonces, por favor, fíjense, yo les doy el verbo, era el verbo ayunar, y ustedes me responden esta pregunta. Ustedes mentalmente se hacen esa pregunta y me dan la respuesta. Quiero el sujeto del verbo que les doy. ¿Ya? A ver, Lisbeth, ¿está entendido? Sí, profe, quedaría yo ayuno. Ya, ese es un ejemplo. Bien, gracias. Correcto. Vamos ahora. El verbo bastar. ¿Sí?
Bastar. Un ejemplo. A ver, Estefanía. María se bastó. No. No es el verbo bastarse. No hay el verbo bastarse. No. Usted se bastó a sí misma. No, pero ese es, no le dije el verbo bastarse. Ese es verbo reflexivo. Estamos en simplemente el verbo bastar. No es lo mismo que bastarse. ¿Sí? A ver, deme otro ejemplo. Juan y Pedro se bastaron. No, es lo mismo. Está utilizando un verbo reflexivo. Usted está utilizando el verbo, dándome un ejemplo con el verbo bastarse. Pero yo le pedí el verbo bastar. ¿No? Marcelo, ¿puede ser basta de tarea? A ver, pero... A ver, no. Si es que me dice, basta de tareas, le oí, basta de tareas. No, de tarea. Bastar la tarea. Ya. Basta de tarea. No, pues no. Es que estos verbos funcionan sin preposición. Y no, es sin preposición. Si es que el verbo lleva una preposición, esa preposición está pidiendo un objeto. Acá no hay, no. El ejemplo está mal. El verbo bastar, bastar de, tiene otro significado en el sentido de ya no más. Por supuesto, es un significado que está emparentado con el verbo bastar, pero tiene otra construcción gramatical. ¿Sí? Por ejemplo, ¿podría ser me basta su comentario? ¿Basta su comentario? O sea, me basta su comentario. Sí, su comentario me basta en el sentido de es suficiente. Ahora, para arreglar el ejemplo, creo que fue Milena, ¿usted puso el ejemplo o...? Sí, Milena. Milena, usted dijo, basta de tarea, me dijo, ¿no es cierto? El basta es como a ver. Voy a ponerle en plural, creo que suena mejor. ¿Sí? Bien, verán, aquí tengo yo dos ejemplos con el verbo bastar, pero la diferencia es la siguiente. ¿Sí? Verán, aquí dice basta de. A ver. Ya, Elian, bienvenido. Ya le pongo en la lista. Verán, el basta de tareas cuando un verbo se construye con una preposición determinada, que no se la puede cambiar por otra, entonces el complemento de ese verbo con preposición se llama complemento de régimen. Pero nosotros no vamos a ver. ¿Sí? Basta de tareas. Esta puede ser una petición. ¿Sí? Voy a poner entre signos de admiración. Basta de tareas. Alguien, si es que hay un profesor que envía muchos deberes,
un estudiante o un grupo de estudiantes puede decir esta frase: basta de tareas, o sea, ya tenemos demasiado, son muchas, y expresan esa queja o ese reclamo diciendo: basta de tareas. ¿Qué quieren decir con eso? Ya no nos mande más tareas, ¿sí? Pero no es el verbo bastar, sino bastar de, es otro verbo. En cambio acá digo, esta tarea basta, ¿sí? Supongamos, tengo 500 ejercicios. Y les digo, para el día de mañana me hacen los primeros 50 ejercicios. Esa tarea basta, ¿sí? Con que ustedes hagan el 10% para el día de mañana, me contento, ¿sí? Esta tarea, sujeto, basta, punto final, ¿sí? Estamos, entonces, basta aquí significa es suficiente para los propósitos que uno persigue. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí? Bien, ¿está clara la distinción? Yo les di el ejemplo, les di este verbo y Milena puso con ese mismo verbo, pero una oración que requería la preposición de. Y toda preposición está pidiendo un objeto, un complemento. Pero ese complemento de la preposición no es objeto directo, objeto indirecto, sino complemento de régimen. Ese es el nombre en español, según la nueva gramática. Esto no había en la gramática, en la penúltima, que era de los años 90, ya hace más de 20 años. ¿Sí? Entonces, esto es una innovación que ha introducido la nueva gramática del 2009. ¿Sí? Bien, ¿podemos avanzar? A ver. ¿Se comprendió? ¿Sí? El ejemplo, a partir de este ejemplo, simplemente le quitamos la preposición y si queremos mantener en plural, entonces el verbo tiene que ir en plural. Estas tareas bastan. ¿Sí? Siempre hay concordancia entre sujeto y verbo. Tiene que haber. ¿Sí? Caso contrario, estamos cometiendo un error de gramática, de coordinación. Bien, vamos, otro ejemplo. A ver, batallar. María, batallar. Los militares batallan. ¿Correcto? Bien. A ver, blasfemar. Alison. Enrique, blasfemia. Blasfema. Muy bien. A ver, bostezar. Joana. María bosteza. Sí. Brillar. Yomaira. El sol brilla. Correcto. Bromear. Kevin. Juan bromea. A ver. Bucear. Alexandra. Bucear. Camila bucea. A ver, caducar. Nicole. El producto caduca. A ver, si decimos el producto caducó ayer. Digamos, por ejemplo, el atún. ¿Ya? Tenemos aquí una fecha.
¿sí? Digamos 4 de abril. Caducó. Este verbo es intransitivo. Ahora, hacemos la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? A ver, quiero que al siguiente estudiante, quiero que aplique esta pregunta al verbo caducar. ¿Sí? Para encontrar el sujeto. ¿Sí? A ver, Tatiana. ¿Qué caducó ayer? Correcto. Y la respuesta es, ¿sí? ¿Qué caducó? El atún. El atún. ¿Sí? Gracias. Ahora, el ayer, eso no puede ser objeto directo. ¿No? El atún caducó, ¿qué? Ayer. No, esa pregunta no vale. Y la respuesta tampoco. ¿Sí? ¿Qué pregunta haríamos cuya respuesta sea ayer? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo caducó? ¿Perdón? ¿Cuándo caducó? Claro, ese. ¿Y a quién participó? Tania. Ya. Bueno. Ya, perfecto, gracias. Es cuestión de tiempo, entonces preguntamos ¿cuándo? ¿Cuándo caducó el atún? ¿Sí? Bien, volvamos Bueno, creo que se dan cuenta en todos estos ejemplos que acabamos de ver, tenemos una oración completa simplemente con estos dos elementos. Sujeto más verbo intransitivo, punto final. Ya está la oración construida, perfecta. Podríamos añadir otros complementos, pero que no son necesarios. En cambio, si es que pongo sujeto más verbo, si tengo esto, a ver, sujeto más verbo transitivo, ustedes de ley me hacen esa pregunta, verbo transitivo más ¿qué? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si es que digo, Jaime construyó. No estoy dando la información completa. Ustedes inmediatamente me preguntan, ¿construyó qué cosa? Y tengo que decir, construyó un cuarto, construyó un techo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este verbo necesita objeto directo. En cambio, en el caso de los objetos, perdón, de los verbos intransitivos, no hace falta eso. ¿Sí? Bueno, entonces, yo les pido, por favor, hagan esta tarea, trabajen con la página 2 y lean estos ejemplos de verbo intransitivo y dense a ustedes mismos el ejemplo de un sujeto que va con ese verbo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer unos 5 minutitos o 7 máximo de receso y continuamos a la vuelta, ¿sí? Un descanso, gracias.